Buenas noches. Bienvenidos, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a retomar viendo algunos versículos. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál carta? Judas. Judas. Es un solo capítulo, pero la verdad que es muy interesante. No anda con vueltas. Y la verdad que, como toda la palabra, ¿no? Pero qué bueno es cuando, como hemos orado, la palabra hace su obra, dejamos que la palabra de Dios haga su obra en nuestras vidas con un corazón dócil y podamos evaluarnos frente a ella, ¿no? Evaluarnos frente a ella. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que también ya se han mencionado en la reunión anterior. Abrimos entonces en Judas. Esta hojita sola, esta cara, en mi Biblia por lo menos es una sola carilla antes de Apocalipsis. Leemos así el primer versículo. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y guardados en Jesucristo. Es muy importante mencionar esto y poner énfasis en lo que dice aquí. No vamos a volver a repasar quién era Judas, sino en lo que dice en este primer versículo. Y lo primero que dice, como hemos visto, él se pone en ese lugar de siervo, de esclavo de Jesucristo, y dice a los llamados, dice a los santificados, y dice a los guardados en Jesucristo. Recordemos que cuando hablamos de santificados se está hablando más específicamente a los amados de Dios, pero no verlo como algo que quedó allí en el momento en donde el Señor nos llamó, sino es ese amor inalterable de Dios y constante y diario sobre la vida del creyente. También otra palabra que hace énfasis es guardados en Jesucristo. También apunta a lo mismo, de manera permanente, constante. Y es muy importante cómo se introduce Judas en este capítulo, porque la verdad que va a hablar de cosas y va a hacer referencia a cosas muy delicadas, muy profundas, y que tienen que ver muchísimo, ¿no es cierto?, con obviamente la vida cristiana, pero principalmente apuntando a la sana doctrina, ¿no? A la sana doctrina. Y es muy importante que como iglesia tengamos en claro qué es nuestra posición, ¿no es cierto? Y ese lugar que tenemos delante de Dios. Frente a un mundo difícil, perverso, la iglesia debe estar en conocimiento de que ha sido, es y será constantemente atacada, no solamente de afuera hacia adentro, sino también desde adentro hacia afuera, desde sus propias entrañas. Muchas veces nos dice la Biblia, y lo vamos a ir viendo, vendrán aquellos que buscarán torcer sutilmente la sana doctrina. Y ese es el desafío para la iglesia, entender qué somos, cómo estamos, cómo es nuestra relación como creyentes, para enfrentar esta batalla espiritual. Es algo que quizás no queramos hablar, no queramos mencionar, no queremos estar pensando todos los días, pero es la realidad que nos toca como iglesia, entender de que estamos en una batalla espiritual. Y es precisamente, quiero llamar a la reflexión, porque el Señor me ha llamado mucho a la reflexión, a ser más conscientes de esta realidad, de esta verdad en la cual nos encontramos. La Biblia nos llama mucho la atención a vivir velando, ¿no? Velad, a estar despiertos, atentos, porque sabemos que el adversario, nuestro enemigo, que es el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y sabemos que el adversario, el diablo, no ha venido sino a matar, hurtar y destruir. Y ese es el contexto en el cual también nos encontramos. En ese contexto nos encontramos. Entonces, Dios es amor,
Dios es bendición, Dios es gracia, Dios es perdón, pero también tenemos que encontrar que Dios no deja de serlo y estamos dentro de esta batalla. Y precisamente eso valida y reafirma y debe evidenciar mucho más quién es nuestro Señor, quién es nuestro pastor, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ama de manera inalterable, como dice la Escritura allí en Juan, que ya nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos, de lo que Él ha conseguido. La Biblia nos enseña que estamos seguros, seguros. Y eso no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestras habilidades. Dios, depende de Dios, de lo que Él es. De lo que Él es, sí, pero sí tenemos responsabilidades, y eso también ya lo vamos a ver. Sí tenemos responsabilidades. Por eso estamos seguros en una salvación preciosa, seguro en estos tiempos difíciles. Y esto es bueno tenerlo presente. Es bueno, querida hermana, hermano, que usted tenga presente que en medio de estos tiempos tormentosos, en donde cada vez se va poniendo más difícil en diferentes partes del mundo, mucho más, pero también, como decía y siempre nos recuerda la Escritura, cuán agradecidos estamos de vivir en un lugar donde podemos congregarnos aún libremente, donde podemos predicar el Evangelio, donde podemos decir que somos cristianos, y a muchos nos ligaremos un rechazo, una mala cara, que nos den vuelta o que quizás nos digan algo, pero no pasará de eso, ¿no? Y eso nos tiene que motivar y precisamente nos llama a valorizar y a evidenciar nuestras responsabilidades delante del Señor y a lo cual Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. Y todo tiene que ver precisamente en la búsqueda de crecer, como hemos sido animados este fin de semana, a madurar espiritualmente, porque el ataque del enemigo es a lo espiritual. Eso es lo espiritual. No tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Es espiritual. El enemigo puede usar, ¿no es cierto?, las circunstancias, las cosas, las personas, pero siempre el Señor nos lleva a considerar que no es la persona, sino es su ignorancia, es que está separado de Dios, o es que está siendo guiado y controlado, porque sabemos que todo aquel que no es de Dios es de Satanás. Qué difícil es hablar las verdades de Dios como Él las habla, porque tal vez tenemos un padre, una madre, tenemos un hijo, tenemos un vecino, tenemos la tía buena, pero la realidad que nos habla la Escritura es que todo aquel que no conoce a Cristo, que no ha recibido a Cristo por fe en su corazón como aquel que perdona sus pecados y le recibe en su corazón como Salvador, es del diablo. Es alguien que está en oscuridad, es alguien que camina hacia una condenación eterna. Y si eso no nos moviliza a predicar a Cristo, ¿qué lo hará? Si eso no nos moviliza a perseverar en las Escrituras, si eso no nos moviliza, queridos hermanos, a valorizar lo que Dios nos ha dado dentro del ámbito perfecto que es la iglesia, ¿qué lo hará? Por eso es tan importante que el Señor nos ha llamado, a los hijos de Dios, a los cristianos, ha sido llamado, ha sido amado por Dios con un amor inalterable y está siendo guardado constantemente en Cristo Jesús, de manera permanente y eficaz. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder proseguir, porque estamos seguros en Él. Él ha ganado para nosotros allí en la cruz, Él ha vencido allí en la cruz. Y eso es porque también nosotros podemos decir que hemos vencido en Jesucristo. Por eso confiamos en lo que Él ha dicho en la palabra de Dios, en su palabra. Y dice versículo 3, dice: amados, hijos de Dios, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Hay una realidad que también afectaba, hay una realidad que también se hacía presente en aquel entonces, como lo es hoy, y que es necesario que nos posicionemos en esto, exhortándonos, ahora, dice, usa un ruego, a que podamos defender la fe. Decía algo que leí también, dice que la palabra de Dios nos anima a contender sin ser contenciosos, y es tan cierto. Y eso también trae mucha luz, ¿no? ¿Cómo podemos contender sin ser contenciosos? Saben que muchas veces, lamentablemente, se malinterpreta esto y el cristianismo se transforma en algo contencioso. No defiende la fe, sino que contiende, y no es a lo que nos llama bíblicamente el Señor, ¿no? El Señor nos llama a que podamos defender la fe, pero no podemos borrar, ¿no?, con el codo lo que también dice el Señor, que el Hijo de Dios no debe ser contencioso, ¿no?, que debe mostrar el fruto, debe mostrar su amor, su paciencia, su dominio propio, su confianza en el Señor, pero debe defender su fe, debe defender su fe. Y precisamente es de lo que va a estar hablando aquí Judas. Es necesario que defendamos la verdad. Y fíjense que acá dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice también una traducción de esto que ha sido confiada a los santos, que ha sido confiada a los creyentes. No solamente que hemos sido hechos hijos de Dios en el momento de creer, Dios nos ha posicionado justos, santos. Él ha, por su propia voz, por su propia autoridad, como Dios, nos ama de manera inalterable y nos asegura que nos guarda constantemente en Jesucristo, y nos dice con ruego, que contendamos, que defendamos ardientemente la fe que nos ha sido confiada. Que nos ha sido confiada. Aquí comienzan a aparecer nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades. Vamos a ver algunos versículos. ¿Por qué es necesario que defendamos la fe que nos ha sido confiada? Porque hay muchos que se apartan, porque hay muchos que dejan, que se desvían de la doctrina, de las enseñanzas de la Escritura. Y esa es la realidad. Y la iglesia debe estar preparada. La iglesia debe tener seguridad de lo que cree y de lo que no cree. La iglesia, usted y yo, tenemos que estar seguros de lo que creemos. Y no de oídas, sino de verdad, ¿no? De verdad. Y por eso ese ámbito es de la iglesia. Y también pensaba que paralelamente estos versículos y lo que nos habla el Judas nos lleva a valorar y ser agradecidos por el lugar en donde el Señor nos ha puesto, que es el lugar ideal. No podríamos desarrollar absolutamente nada si no fuera dentro del seno de la iglesia, a lo cual el Señor nos ha insertado, que es su cuerpo. Es donde podemos aprender, es donde nos podemos desarrollar espiritualmente, es donde donde somos cuidados espiritualmente, donde somos alimentados, donde somos guiados, donde somos corregidos, donde somos verdaderamente llevados por el camino que, a la luz de la Escritura, nos ha dejado el Señor. Y aquí empiezan a aparecer nuestras responsabilidades frente a la Escritura, lo que el Señor nos llama. Fíjense lo que dice allí Efesios 4:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Un llamado de la Escritura. Debemos estar despiertos, atentos, ser diligentes en ver cómo caminamos, cuáles son nuestros caminos, hacia dónde nos dirigimos. Y es precisamente a donde nos quiere llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las zorras pequeñas, como dice la Escritura, echan a perder la viña. Y es tan importante que como cristianos podamos tener bien en claro lo que creemos y hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Porque este mundo nos va a atacar constantemente con sutilezas. Nos va a atacar constantemente con situaciones en donde nuestro discernimiento es puesto a prueba. Donde tu discernimiento es puesto a prueba. Y el Señor quiere que salgamos aprobados. Y por eso es tan importante diariamente, no como un acto de un momento determinado de nuestra vida, sino esto es un acto constante que debe repetirse momento a momento, el mirar pues con diligencia cómo andamos, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, son tiempos peligrosos, no solamente por cuestiones de seguridad, podemos decir de la sociedad, o cuestiones peligrosas económicas, sino que para nosotros, como hijos de Dios, los tiempos peligrosos hacen referencia a lo espiritual. A lo espiritual. Porque la Escritura es clara, que podemos tener todas las cosas. Podemos tener todas las cosas. Pero si no eres del Señor, dice, puedes tener todas las cosas, pero ¿qué harás si vienen a pedir tu alma? ¿Qué harás? Si el tiempo sobre esta tierra ya se termina y te espera solamente ir al encuentro de Dios sin tener a Cristo en tu corazón. Sin tener a Cristo en tu corazón. Pero para los hijos de Dios, es tan importante entender que hay una inseguridad que es mucho más peligrosa y es la inseguridad espiritual. De los diferentes caminos, de las diferentes circunstancias que muchas veces llevan y quieren llevarnos en el camino del error. En el camino del error. Y esto todo tiene un precio, y lo va a decir Juan. Es un costo muy alto y hay que pagar un precio muy alto cuando nos desviamos del camino claramente mostrado en la Escritura. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2. Acá lo que hacíamos referencia. Más que todo vamos a leer, dice versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepentan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Esta es la realidad. Es la realidad que nos lleva a nosotros, no solamente para los que se paran dentro de un púlpito, no solamente para los líderes, todos tenemos que aprender, crecer a la luz de la Escritura y poder expresar y poder compartir lo que dice el Señor, de manera en que podamos defender la verdad sin ser contenciosos, defender la verdad sin ser contenciosos, porque es lo que nos ha confiado el Señor como un tesoro invaluable a la cual debemos cuidar, sin que nada de ella se agregue, ni se quite, ni se ensucie, ni se tuerza, ni se desvíe de lo que el Señor nos ha dejado claramente expresado en la Escritura. Y la verdad, decimos, hay tantas cosas claramente expresadas y muchas veces nos preocupamos por tantas cosas tan complejas
que el Señor mismo ha dicho que hay tantas cosas que pertenecen solamente a Él. Hay tantas cosas tan claras a la luz de la Escritura en las que podemos obedecer, que sería una insensatez perder muchas veces el tiempo en cosas tan profundas que no podemos ni entender. Pero a la luz de la Escritura podemos ver cuántas cosas que sí podemos hacer, cuántas cosas que sí podemos, y quizás estamos tan lejos de poder encontrarnos a la luz del Evangelio, a la luz de la Biblia, en condiciones de decir, sí, estoy caminando como me dice el Señor, ¿no? Por eso es tan importante que conozcamos la palabra. Es tan importante, querido hermano, hermana, que estudiemos la Biblia, que preguntemos. A veces me pregunto desde este lugar, ¿no? ¿Quién responde las preguntas en tu vida? Tus inquietudes. ¿Quién es? Pensalo para vos. ¿A quién vas a pedir consejo? ¿A quién vamos a alguna inquietud? ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? ¿A quién le hemos preguntado? Dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuidado si no le preguntamos a nadie, en primer lugar, porque esto es un peligro. El corazón es un peligro. Si solamente las respuestas las generas vos, las genero yo, a lo que yo entiendo es un peligro. Porque esto es peligroso. El corazón es perverso. Es como ese amigo que siempre va a apoyar nuestra opinión, esté equivocada, ¿no? O es como aquel que nos golpea la espalda, aunque estemos equivocados. ¿A quién pedimos consejo o delante de quién aclaramos nuestras dudas con respecto a la Escritura? Es una pregunta que tenemos que hacernos para nuevamente valorar lo que es la iglesia. Sería bueno que aquellos hermanos que son maestros de la palabra estén saturados sus teléfonos, ¿no? Y constantemente los estemos llamando para preguntarle cosas de la Biblia. Y yo sé que no es así. Entonces, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? La iglesia, si usted está aquí, sabe que Dios lo ha puesto para que sea nutrido. Y esto muchas veces lo hemos hablado. Nadie podrá darte una palabra más adecuada que aquel que te conoce. Que aquel te conoce. Primero Dios y después, cuesta hablarlo, y decirlo yo en primera persona, pero nadie te podrá dar esa palabra más adecuada a tu vida que aquel que te conoce, que te ve, que te observa. ¿Entiendes? Habrá muy buenos mensajes de hermanos de otros lugares, pero solamente aquel que te ve cómo nos desarrollamos y nos conocemos dentro, realmente nos dará la justa, ¿no? Y es bueno para aprovechar eso. Es bueno para aprovechar eso. A veces, muchas veces, ya vamos a ver por qué tiene que ver esto. Es que tiene que ver en conocer, tiene que ver en generar discernimiento, tiene que ver en examinarnos a nosotros mismos. Tiene que ver en qué creemos, hacia dónde están yendo nuestros caminos, hacia dónde estamos yendo como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque lo que creemos es lo que se va a ir manifestando en nuestras decisiones, en nuestro compromiso, en nuestra dedicación, en nuestro servicio, en nuestra consagración, en nuestro lugar dentro de la iglesia local. Todo eso se va evidenciando de acuerdo a lo que se va afirmando en nuestra vida, en lo que creemos o no creemos. Y es muy importante esto, es muy importante. Por eso, muchas veces hablamos poco de lo que creemos. Fíjense, segunda de Timoteo, estamos aquí, ya estábamos ahí en Timoteo, dice capítulo 3, dice, vamos a leer, dice, también debes saber esto, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, problemáticos, salvajes, con falsas enseñanzas. Está hablando de eso el apóstol, con falsas enseñanzas,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto dice evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, ¿no? Deseos desordenados. Estas siempre están aprendiendo. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿A quién arrastran estos hombres? ¿A quién arrastran estos pensamientos? A aquellos que siempre están aprendiendo, pero no como algo bueno, sino como algo que no avanzan, que no hay desarrollo, sin crecimiento, sin progreso, sin cambio. Es un peligro no crecer. Es un peligro no madurar en las cosas del Señor, no tener discernimiento espiritual. Es peligroso, porque vamos a ser arrastrados, llevados por cualquier pensamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y muchas veces no tenemos que decir, a ver, una persona, no, son pensamientos, son sistemas. Cuando hablamos del mundo, la Biblia nos habla del mundo y habla del mundo como persona, como tierra, y también habla del mundo como sistema mundo, ¿no? Como sistema mundo, que se mete, y tenemos que estar preparados para poner defensa. Cada vez que podemos discernir en que esto es lo correcto y esto no es lo correcto, defendemos nuestra fe, defendemos la verdad de Dios, defendemos nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Cuando tenemos la capacidad y cuando no podemos, sabemos a quién consultar. No nos es un problema consultar. ¿Saben por qué? Porque a veces que sea un problema consultar, preguntar y desear saber algo, muchas veces va a evidenciar lo que creemos. Va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón, va a evidenciar que muchas veces nuestro camino iba hacia otra dirección. Quien ha transitado la universidad, hay clases de consulta y todos intentan aclarar y sacarse todas las dudas antes del examen final. Qué lástima que eso no lo podamos aplicar a la vida de la iglesia, a la vida del cristiano, a nuestra vida, donde constantemente estamos rendiendo un examen delante de Dios porque somos llamados a defender ardientemente nuestra fe, nuestra verdad, no nuestra verdad, la verdad de Dios, la enseñanza doctrinal que el Señor nos ha dejado en la Biblia. Y no necesitamos descubrir la pólvora con algo porque ya todo está aquí. Todo está aquí. Es cuestión de estudio, de leer, de no usar versículos, de no mutilar pasajes. Por eso es tan importante. ¿Sabemos lo que dice la Biblia? ¿Sabemos verdaderamente lo que dice la Biblia o solamente conocemos pasajes mutilados de las Escrituras que se adaptan a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestros proyectos? Tristemente, queridos hermanos, no vemos la gravedad, el peligro de que ajustemos la palabra a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros proyectos. Es muy peligroso, porque esto no tendrá un buen fin. Por eso dice la Escritura, ¿no? Cuidado si no estamos creciendo, si no estamos madurando. Tan precioso todo lo que el Señor nos confrontó a lo largo de este fin de semana. Espero que, queridos hermanos, lo hayamos aprovechado mucho para examinarnos a nosotros mismos, para ver en qué lugar estamos parados delante del Señor. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, versículo 1 en adelante: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
¿Por qué? Porque a veces no es identificar hombres, vuelvo a decir, o personas en su totalidad, sino a veces hay pensamientos, hay ideas que pueden estar calando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo peligroso, porque no nos vamos a dar cuenta cuando estemos en el camino de al lado. Por eso hablamos poco de lo que creemos. Hay creencias que aprobamos directa o indirectamente, porque no hay una posición que podamos estar, en la cual podamos estar firme. ¿Sabemos lo que dice la Biblia? Es una pregunta. O escuchamos solamente opiniones, sin entender o sin saber lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces, muchas veces, podemos aparentar, creer algo, pero que en nuestro corazón no sea la realidad. Yo no veo en nuestros corazones, pero Dios sí. Y Dios nos examina. Y sería muy delicado si Dios nos examinara y viera que no estamos en sintonía, ¿no? Que no estamos en sintonía. Y es necesario, a la luz de la Escritura, clamar al Señor para que no permita que estemos en otra sintonía, en otra sintonía. Por eso va a empezar a hablar aquí, precisamente que dice que tiene que cambiar ese mensaje inicial que él pensaba hablar, y tiene que exhortar, tiene que animar desesperadamente, ardientemente, a que defendamos la fe que se nos ha sido confiada, con una gran responsabilidad que tenemos de cuidarla, de velar por ella, porque algunos hombres han entrado, dice, encubiertamente, lo que desde antes había sido destinado. Ya la Biblia habla, está haciendo referencia a que ya se hace mención de esto, para esta, y se hace mención de su fin, ¿no? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se apartan, ¿no? Va a empezar a hablar de esta palabra que es apóstata, ¿no? De aquellos que se apartan de la verdad. Y va a mencionar algunas características. El primero dice impíos, hombres obviamente no creyentes, no convertidos. Pero vuelvo a hacer énfasis en pensar en las características, ¿no? Que convierten en libertinaje. Aquí donde tenemos en esta palabra. Fíjense que cuando habla de libertinaje está hablando de desenfreno, y está hablando de anarquía, conducirse como uno quiere. A eso apunta esta palabra, ¿no? Que se manejan de la manera que bien les parece, aún usando la gracia, usando la palabra y usando las enseñanzas del Señor. A esto está apuntando, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan. A veces, muchas veces, por eso la palabra nos dice, a veces son pequeñas sutilezas. Y por eso es tan importante que podamos verla a la luz de la palabra, para saber dónde estamos, para saber lo que verdaderamente creemos, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hay peligro, y precisamente acá en esta epístola es algo muy terrible lo que sucede en aquellos que se han apartado de la verdad. Pero tenemos la responsabilidad de contender sin ser contenciosos, en defender la fe, para saber si aún en la voluntad de Dios alguien pueda volver, pueda haber realmente puede haber una conversión, ¿no? Puede haber una conversión y se entienda lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. En esta primera parte va a hablar de grupos apóstatas. Fíjense que va a mencionar allí en versículo 5, va a hablar del pueblo de Egipto, va a hablar de Israel cuando lo saca de Egipto, pero que en su incredulidad, no querer entrar allí a la tierra prometida, fueron destruidos también en el desierto. Se rebelaron allí,
quisieron hacer las cosas en su propio parecer, y el Señor actuó. También dice en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. También habla de los ángeles. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También ahí en el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y todos que tienen en común su rechazo a la enseñanza de Dios, apartarse de la verdad, apartarse del camino establecido por Dios, ir en contra de lo que Dios había establecido, y así le fue. Y así le fue. Y después sigue un poco más adelante y va en el versículo 11 a decir, ay de ellos, ay de ellos. Y esto tiene que, acá está poniendo verdaderamente una expresión de profundo dolor, de angustia, de lamento por aquellos que transitan este camino, por aquellos que quizás dieron lugar con pequeñas cosas a empezar a desviarse de lo que el Señor había y ha dejado escrito en su palabra. Ay de ellos. Segunda de Pedro, no sé si lo tenés en NBI, 2:14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen, dice, seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Y es un poco lo que resume lo que va a decir también en este versículo 11, luego de expresar este lamento por lo que iba a suceder con ellos. Dice, porque han seguido el camino de Caín. Recordemos este relato, allí en Génesis capítulo 4 tenemos a Caín y a Abel. No vamos a ver la historia, pero hace referencia a cómo ellos dos trajeron esa ofrenda delante de Dios, y sabemos que una fue acepta delante de Dios y la otra fue rechazada, la de Caín. Y dice que su corazón se llenó de odio y de envidia y lo llevó a cometer el primer homicidio, ¿no? A matar a su hermano, ¿no? Y hay dos cosas que rescatamos acá en este camino de Caín. Primero que entendemos que Caín no consideró la manera correcta de acercarse a Dios. No consideró la manera correcta de acercarse a Dios. Y lo quiso hacer bajo sus propias habilidades, bajo sus propias virtudes. Y fíjense lo que dice Hebreos 11:4, haciendo referencia a lo que quedó plasmado en la Escritura acerca de esto. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿no? Ahí quedó para testimonio Abel, porque hubo una ofrenda conforme a lo que Dios buscaba, a lo que era necesario. Y cuando hablamos de una característica de aquellos hombres o de aquellos pensamientos, es de aquello de lo hago a mi manera, ¿no? De creer que nos podemos acercar a Dios de nuestras formas, por nuestras virtudes, por nuestras capacidades. Y a Dios no nos podemos acercar de cualquier forma. No nos podemos solamente decir, bueno, esto es así, yo lo creo así y voy a Dios. Dios exige, tenemos que conocer. Por eso la vida cristiana es un constante aprendizaje de cómo acercarnos a Dios. Es un constante aprendizaje de cómo acercarnos a Dios, de cómo realmente agradamos el corazón de Dios. Y lo que generó en Caín, dice, es un odio, la envidia, y que lo llevó al homicidio. Por eso
esto no es lucha contra sangre ni carne, es una lucha espiritual, y contra todo aquello que nos quiere llevar a que no nos acerquemos a Dios como corresponde, de la manera que es necesario. No podemos creer. Era un hombre que creía en Dios, era un hombre religioso, pero que se acercó a Dios a su manera, y no lo que buscaba Dios. Y esto desembocó en todo lo demás. Desembocó en todo lo demás. También por eso, cuidado, dice, ay de ellos, porque han seguido este camino. Y todo aquel que engaña, y todo aquel que tuerce el camino y lo que Dios exige y lo que Dios nos ha enseñado, sepamos que está llevando a cabo mucho más que solamente una mera enseñanza. Está llevando a que hayan personas que mueran espiritualmente. Hay un solo camino. Hay un solo camino. Y tal vez pensamos, pero bueno, hay tantas congregaciones, hay tantas iglesias, hay tantos. Dios te puso aquí. Dios te puso aquí, hermano. Cada uno donde Dios nos ha puesto tenemos que valorar lo que el Señor nos permite aprender, lo que el Señor nos permite ser instruidos, para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y qué bueno es Dios. Que me quedó muy grabado fue cuando hablaba Omar de este peor rey, ¿no? Que aún así Dios lo escuchó. Y esa es la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos que enseñar. Nosotros tenemos que cuidar la verdad que nos ha sido confiada, a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Dice, porque ha seguido el camino de Caín, y si se lanzaron por lucro, hay muchos también por lucro, por ganancia, por beneficio de un asunto, como Balaam, que también allí había sido beneficiado para maldecir al pueblo de Israel. Muchos lo hacen también, por codicia, muchos engañan, porque eso es lo que se genera en su corazón. Y a veces no es el dinero, tal vez hay otras prioridades, que es buscar una posición, un lugar, una referencia. La verdad es algo que cada vez se ve más. Se ven cada vez menos enseñadores de la palabra y más showman, más hombres que parece que lo que se ve es su popularidad, su fama, su posición, pero cada vez menos enseñanza, solamente muchas veces autoayuda, ¿no? Y qué triste es ver esto. Y la iglesia está llamada a cuidar la verdad de Dios. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado a quienes escuchamos, a quienes prestamos oído. Lamentablemente, 20, 25 años atrás quizás escuchaba a hombres y muy buenos mensajes, y hoy no los puedo escuchar más, ¿no? Lamentablemente. Seguramente a algunos nos vendrá a la mente, ¿no? Y no se los puede escuchar más. Está bien, hace 20 años atrás, 30 años atrás daban muy buenos mensajes, y quizás uno va, pero hoy no se los puede escuchar más. No enseñan la Biblia, no enseñan la palabra, no enseñan la sana doctrina, ¿no? Entonces no se los puede escuchar más. Y lamentablemente, si los escuchamos y no tenemos el discernimiento, nuestra mente siempre es una esponja, nuestro corazón perverso, deseoso de oír lo que nos conviene, deseoso de oír lo que, entre comillas, aparentemente nos haga bien. Entonces es tan importante que cuidemos qué escuchamos, qué introducimos en nuestra mente, en nuestro corazón. Es la enseñanza, es la palabra de Dios lo que necesita nuestro corazón. Y también dice, lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, este hombre que se rebeló contra Moisés. ¿Cómo puede ser que Dios le hable solamente a él? También le pasó, ¿no?, a otros que pusieron o quisieron oponerse a la autoridad, en este caso de Moisés, ¿no? Y así le fue. Se rebeló en esta autoridad, y sabemos que, sin más detalles, todo aquel que se rebela contra aquellos que ha puesto Dios, se rebela contra Dios.
se rebela contra Dios. No hay hombre, hay Dios. Desconocen que se rebelan contra Dios, porque verdaderamente en su corazón hay rebeldía, ¿no? Hay rebeldía. Allí en Números 16 es muy interesante leerlo, está lo que sucedió allí con el pueblo. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que Dios se lo tragó a la tierra. Aún así Moisés pidió por el pueblo. Yo digo, qué hombre, ¿no? Qué corazón Moisés. Lo estaban atacando, lo querían derrocar, ¿no es cierto? Y aún intercede para que adelante de Dios, para que no aniquile a todos, ¿no? Y dice la Escritura que se tragó allí a todos Coré y sus compinches, se lo tragó a la tierra, ¿no? Y muchos se escaparon, murieron como 14.000, si no mal recuerdo, ¿no? Muchísimos. Es que es contra Dios. A veces es porque no conocemos a Dios. Volvemos al inicio. Queridos hermanos, como iglesia debemos conocer a Dios. Cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad conocer a Dios. Es la única forma de que realmente podamos tener el discernimiento para darnos cuenta lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no ser engañados, no ser llevados por cualquier pensamiento sutil. El enemigo se le presentó al Señor Jesucristo. Y no nos vamos a comparar con el Señor, ¿no? Líbranos, Señor, de creernos que vamos a poder salir de taquito, ¿no? O de creernos sabios. El Señor contestó con la palabra. Escrito está. Escrito está. Palabra completa, íntegra, en su totalidad, de tapa a tapa. Viejita sí, pero es la Biblia, es la palabra de Dios. Es la única que nos librará del error. Del error. Es la única, queridos hermanos, que realmente nos guiará por el camino recto, seguro. Primeramente para salvación, para aquellos que no tengan a Cristo en su corazón. Es urgente. El día de salvación es hoy, dice la Escritura, porque tu vida no tienes el control de ella. Quizás mañana sea tarde, capaz dentro de una hora sea tarde. Necesitas tener a Cristo en tu corazón como tu Salvador, como aquel que ocupó tu lugar allí en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con tu vida, que siendo aún tú pecador, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Y para nosotros es una enorme responsabilidad, queridos hermanos, como iglesia, el poder crecer, el poder madurar, el poder conocer la Biblia, no de oídas, saber, preguntar. Vuelvo a decir, ¿a quién le preguntamos nuestras dudas cuando no conocemos algo de la Biblia? Hay hermosos estudios, hay hermosos comentarios donde podemos sacar, pero saben que el ámbito que dejó el Señor es la iglesia. Preguntale, conversá de la Escritura con tus hermanos. Acércate a los que enseñan la palabra, a tus líderes. Lo digo así porque hay personas que nos ven. Si no te lo diría, hermano querido, ¿no? Acércate a tus ancianos. Aclarar las dudas, porque la duda es una grieta. La incertidumbre es una grieta que usará el enemigo para hacerte caer. Y el Señor desea que no nos apartemos, el Señor quiere que nos vaya bien. El Señor desea que nos vaya bien, que podamos crecer y resplandecer. Queremos hacer tantas cosas para el Señor, pero no podemos olvidarnos que todo tiene que estar sobre la roca, cimentados en la palabra, cimentados en la verdad de Dios. Y es la única forma en que podemos prevalecer, avanzar en este mundo peligroso, este mundo que te desafía constantemente, que prueba tu fe, que prueba tus creencias. No debemos dar lugar a ningún pensamiento que nos aparte de la verdad de la Escritura. Y si lo hay, preguntar, consultar, buscar las respuestas a la luz de la Escritura. Y no debe haber opiniones, deben haber certezas de que la Biblia lo dice así. Los yo creo, eso no nos van a ayudar. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra y en esta preciosa carta que hay seguramente, obviamente que hay muchas más cosas para hablar, pero son temas por ahí delicados, sensibles.
Pero lo que sentía en mi corazón esta noche es que nos podamos examinar a nosotros mismos. Es tan importante que nosotros estemos bien parados sobre la Escritura. Es la mejor manera de bendecir, de ayudar y de salvar a aquellos perdidos que nos rodean. Es la mejor y la única. Que cada uno de nosotros tengamos en claro lo que es de Dios, cuál es la voluntad del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, oh Dios, porque en este mundo peligroso, difícil, podemos tener la certeza en nuestro corazón, como nos decía Judas, de que, Señor, tú nos has llamado, de que tú nos amas con un amor inalterable, que tú, Señor, nos guardas en Cristo Jesús momento a momento, poderosamente. Señor, que esto sea de ánimo para cada uno de nosotros, que esto sea lo necesario para levantar la mirada, para recobrar el gozo, la alegría de ser un hijo o una hija de Dios, para recobrar la confianza que eres tú, oh Dios, quien nos guarda, quien nos protege, quien está a nuestro lado momento a momento. Y por eso también queremos responder, oh Dios, a que tú nos has confiado tu palabra, para que la cuidemos, para que no nos apartemos de ella, para que la podamos conocer. Señor, pon en nosotros el deseo profundo de poder buscarte cada día, que las inquietudes de nuestro corazón sean saciadas, sean calmadas a la luz de tu palabra. Que, Señor, nuestras motivaciones sean siempre a conocerte más y más, para que podamos tener un buen discernimiento sobre lo que es bueno, sobre lo que es de Dios y lo que no pertenece a Dios. Que realmente no seamos como aquellos inmaduros que son movidos por cualquier viento de doctrina, por cualquier pensamiento, por cualquier idea novedosa que pareciera descubrir cosas nuevas en tu palabra. Oh Señor, líbranos de ello. Sabemos que todo tú ya lo has expresado claramente en la Biblia. Queremos estudiarla, queremos aprenderla, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y como iglesia tú nos permitas crecer, madurar a la luz de ella, para realmente ser esos instrumentos de bendición en el lugar donde tú nos has puesto, para enseñar como nos enseña y como nos dice tu palabra. Nos ponemos en tus manos, te damos las gracias, honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado vida y vida eterna, quien ha ocupado nuestro lugar allí en la cruz y nos ha puesto en este lugar, pero no solos, sino provistos de tu Espíritu, revestidos, oh Dios, con tu poder y con tu amor. Te damos gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.